Rommel es un invitado especial porque esta siempre ha sido su casa. Él estudió hace 16 años, hace más de 16 años trabajo social, hace 16 años terminó su pregrado y encontró un camino en los temas que le interesaron explorar y fue, digamos que encontrando un equilibrio en ese trabajo con la fotografía. Después, hace unos 8 años más o menos, estuvo en la especialización de fotografía y ha venido consolidando un gran portafolio. Esta invitación es muy especial porque además la noche de hoy tenemos entre el público los estudiantes del diplomado en fotografía y uno de los grupos del diplomado justamente es un grupo especial que por primera vez tenemos en la universidad, y es que hicimos un convenio con IDARTES y los estudiantes son estudiantes que pertenecen a diferentes comunidades indígenas. Entonces creo que el diálogo va a ser muchísimo más interesante la noche de hoy, porque creo que la experiencia de Rommel va a ser clave para que podamos compartir junto con los estudiantes y poder dialogar sobre los diferentes proyectos. Les quiero contar que estoy muy contento de estar aquí. Como lo dijo Clarita, esta es mi casa, siempre la he conocido así. Fui egresado de una carrera a la que siento en el corazón más en esta época en donde los vientos no soplan de la mejor manera, que es ser trabajador social. Hice la especialización en fotografía, pero no me considero fotógrafo, siento que sigo siendo un aficionado a la fotografía, y también tuve la fortuna de hacer la maestría en género, en la que creo que también da puntaditas para entender un poco cómo lo visual incluye la perspectiva de las mujeres, entiéndase, no la ideología de género. Estoy muy contento y como diría Santiago Harker, que está aquí a mi lado, un profesor, maestro y amigo, pues es un gustazo estar aquí, y en el momento en que quieran levantar la mano, hablar, interrumpir, conmigo no hay ningún problema para eso. Y decirles que, pues nada, estoy muy contento. Las que alcancemos a ver, hay 206 diapositivas en esta presentación, si nos da pues la vemos, si no pues lo que nos dé. Se dan en un contexto de más o menos 10 años de trabajo, donde tengo la fortuna desde el colegio en el que yo estudié, que es el Colegio Claretiano de Bosa, cuando era estudiante, del 92 hacia atrás, se hacían los encuentros de comunidades indígenas y a los estudiantes de esa época nos convocaban y nos invitaban a ser parte. Ahí se generó como el tema, la pregunta por lo indígena en particular. Y las demás, las experiencias que ustedes van a ver se dan ya en el marco del ejercicio profesional, una parte, y otra parte que tiene que ver con viajes personales. Me gusta viajar y cada vez que puedo pues aprovecho el vínculo con las comunidades, con las autoridades para hacerlo. Listo. Y claro, por supuesto que el punto de partida es que sin el visto bueno, la confianza, la amistad, el afecto de las comunidades indígenas, los hombres, las mujeres, los territorios, esto nunca hubiera sido posible. Por ende, esta presentación es un agradecimiento a las comunidades indígenas del país en general y en especial en las que aparecen fotografiadas acá. Antes de eso, contarles que hay algunos referentes, eso ya por defecto, tanto en la especialización, pero sobre todo en mi formación como trabajador social, pues para uno, como el mundo no arrancó con uno, sino que antecedieron cosas, pues hay algunos referentes que me parece importantes tener en cuenta. Eso no significa que uno comparta todo, pero son referentes que tuvimos que acercarnos para tratar de empezar a entender. Uno de ellos, Levi Strauss, un antropólogo creo que por todos y todas conocido, que intenta también a partir de lo fotográfico dar sus expresiones y sus inclinaciones en términos de la comprensión. Otro, Malinowski, también, que son los conocidos padres de la antropología, que aportan también a un banco de imágenes y a una comprensión de lo étnico en el mundo. Y por supuesto, creo que no podría dejar de mencionar que en el marco de la especialización tuve la fortuna de conocer a Santiago Harker, de volvernos amigos, amigos de viajes, de regaño, de cerveza, de vida bohemia, de conversaciones largas, de los viajes, de los caminos de herradura, y para mí es un honor enorme que Santiago esté también aquí acompañándonos. Para empezar un poquito el contexto, con las reformas constitucionales a la fecha, en Colombia es deber del Estado la protección de los pueblos indígenas. En general de todos los temas étnicos, pero en nuestro caso particular lo étnico. Eso suena muy bonito en la práctica, en la teoría, pero en la práctica lo que nos damos cuenta es que si alguien ha sido víctima del conflicto armado en Colombia, han sido las comunidades étnicas, sus territorios, sus creencias, y han sido víctimas además de una cantidad de otro tipo de formas de violencia, como la aniquilación a su cultura.
Algunos referentes teóricos para entrar en materia. Esta frase me encanta porque me considero víctima de ella en varias oportunidades. En una de las series que vamos a ver, que presenté a un concurso, la evaluación del jurado fue: eso ya se hizo y usted no está lo suficientemente cerca. Curiosamente, con esa misma foto quedé de tercero a nivel mundial en un concurso convocado en España y la reflexión fue la inversa. Esto no se había hecho y usted se acerca bastante. Más allá de eso, creo que me refiero a la frase de Freeman, y es que no importa lo que digan, si ya se hizo o no, lo importante es que nadie lo ha hecho como yo. En este caso, como cada uno y como cada una de ustedes sí hacen trabajo fotográfico. Algunos otros, simplemente, el tema de fotografía en contextos étnicos ha pasado de lota, que hace referencia a que los hombres y mujeres de determinada etnia tenían un tamaño de tal manera, se comportaban de otra. Eso está mandado a recoger hace muchos años, aunque en algunos contextos lo siguen haciendo. Por supuesto, yo no pretendo eso. Eso lo señaló Naranjo en un texto que también es conocido por todos, Fotografía de Antropología y Colonialismo. El otro tiene que ver con que la fotografía nos permite acercarnos a lo cotidiano, a la influencia en el comportamiento social, a los usos diversificados que sabemos todos que existen, y lo fotográfico también como un punto de partida en los más medios. De eso yo no sé mucho, pero el texto lo señala y lo quería señalar allí, que es la fotografía como un documento social. Unos datos de contexto, les prometo que esta es la última. Voy a referirme solamente a la primera línea, a la primera fila de la tabla. En el año 1905, cuando se hizo un censo, las comunidades indígenas no existían en el país, en los datos oficiales. Gracias a la presión, a la voluntad de diálogo, a, como dirían los arhuacos, la diplomacia de tantos años de trabajo, y gracias a sus luchas, en el 2005 se reconoce que en Colombia hay 1.392.623 personas indígenas, cuyo elemento fundamental es el autorreconocimiento. No como nos ocurría en 1918, en donde simplemente quien definía eso era el empadronador, es decir, el que va a definir. Y eso duró hasta hace muy poco. De hecho, recordemos que antes de la Constitución del 91, los indígenas de Colombia, las y los indígenas, no eran considerados sujetos. Y ahora sí, entonces les voy a empezar a compartir algunas de las series que hemos hecho en estos años de trabajo. Esta primera integra dos acciones fundamentales: viajes personales y una invitación del pueblo arhuaco a través de la CID para apoyar la construcción de dos documentales sobre las afectaciones del conflicto armado al pueblo arhuaco, en especial en la Sierra Nevada de Santa Marta, y con relación a las afectaciones a su cultura y a su territorio, y las afectaciones a 3 familias, a nivel particular y familiar, pero a nivel colectivo, con la muerte de 3 líderes por responsabilidad del Ejército Nacional, ya definido incluso por Naciones Unidas, que lo definió así, y que en este momento estamos en un debate muy fuerte si es declarado o no delito de lesa humanidad. Por supuesto, yo espero y considero que sea así, para que en algún momento, así sea en el marco de la Ley de Justicia Transicional, que ojalá se dé pronto en este país, sepamos quiénes fueron. Nausimaque en arhuaco significa donde nace el sol, y esa es una de las cancuras más importantes para el pueblo arhuaco. En general, para los pueblos indígenas, y si hay colegas aquí, compañeros indígenas, me pueden refutarlo, y es que el territorio es un ser vivo, nada distinto a la manera como nosotros entendemos el territorio. De allí las tensiones tan fuertes sobre los temas extractivos y de explotación al territorio, con las afectaciones al planeta sobre ese tipo de prácticas. En la experiencia que tuvimos en el trabajo, sabía que estar era absolutamente concentrado, y esa palabra la voy a repetir permanentemente, porque cualquier momento consideraba yo que podía hacerse una fotografía, en este caso pues el arreglo de las reses los sábados en la mañana, con la suerte que pasábamos por ahí y se dio. Les presento a la señora Dilia Solís de Torres, es una de las viudas de los 3 líderes asesinados de los que les contaba. Es su esposa, la persona del fondo es su hija, y la compañera indígena que está allí les está arreglando. El tejido como referente fundamental, no solamente como lo creemos la mayoría, que vemos la mochila y que nos parece bonita, sino detrás de la mochila es un elemento que es fundamental en la cultura. No solamente arhuaca, creería que en buena parte de las culturas indígenas nuestras el tejido es un elemento fundamental. Particularmente para los de la sierra, la mochila se convierte en un elemento que es el útero,
la saga, es decir, lo que sería la correa en términos nuestros, es el abrazo, y el tejido es lo que la mujer expresa en su pensamiento. Tanto así que en el momento del tejido la mujer va desprendiendo sus cabellos y los va incorporando dentro del tejido. Esta es una de las cosas más afortunadas que me ha pasado en la vida. Aún nos autorizaron subir a más de 4.000 metros de altura a la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso es un lugar que se llama Meirua. No es permitido para las personas bonaches, es decir, como todos los que estamos aquí. Por las circunstancias propias del trabajo que estábamos haciendo se nos permitió hacer. Ese es el tipo, ya, como se dan cuenta, el panorama, el frío, la soledad, la tranquilidad, la limpieza, hablan de lo que es en particular el pueblo arhuaco. Un pueblo que lleva 100 años de diplomacia, en donde lo que ha recibido fundamentalmente de parte del Estado y la sociedad colombiana es aniquilación, destrucción y desconocimiento de sus particularidades culturales. Sigamos. Elementos propios. Las construcciones se hacen en función de homenajear al territorio, particularmente los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta. Como sabemos, todos están allí, los picos más altos que son el Pico Bolívar y el Pico Colón, que no debería llamarse Colón por razones, pero pues así nos enseñaron, ¿no? Y lo que les mencionaba un poco del tejido, adicionalmente el ayo, aunque en particular, si se dan cuenta, esta persona que se llama Niuro, no, aún no había recibido por parte de los mamos el ayo, entonces por eso no se ve el poporo ni el ayo allí. Eso fue lo máximo que pudimos subir, hasta ahí se nos permitió en esta primera, está prometida una siguiente. Son las lagunas propias de la sierra y allá se alcanza a ver parte de lo que queríamos llegar. De ahí nacen como 3 ríos dentro de la sierra, uno de los afluentes del río Guatapurí. Quienes hayan ido a Valledupar saben que pasa por allí, que lo atraviesa. En el trabajo particularmente con el pueblo arhuaco, pues constituía un poco hacer los recorridos en donde los 3 líderes habían hecho trabajo, pues que toda la Sierra Nueva Santa Marta, pero por solicitud de la familia visitamos algunas zonas y estas son algunos de los familiares y de los contextos en los que ellos pasaron por allí. Este nuevamente es Nausima, que estábamos en una asamblea en la que la Fiscalía General de la Nación presentó el informe. Ese día fue bastante fuerte porque el informe que da la la Fiscalía General de la Nación señalaba que no era, que los 3 líderes no eran líderes ni eran mamos. Y la asamblea en particular Arhuaca le señaló que sí lo eran, porque es la única manera en que se puede garantizar que sea declarado de lesa humanidad. A mi criterio es un graso error metodológico, incluso de cómo la Fiscalía actuó, desconociendo que no eran líderes y mamos. Quienes conocen un poco de la comunidad arhuaca, él es el secretario general de la CID, Hernán Torres, uno de los hijos víctimas de las personas que están allí, y estábamos ahí en pleno proceso de trabajo espiritual en una de sus casas personales, en función del duelo de su padre en particular. Nausima, en un momento cotidiano estaba haciendo un sol, y a los arquerianos intenté hacer esa foto de sombras. Hace 100 años, 3 indígenas vinieron a Bogotá, salieron caminando a pie desde Nausima, se demoraron 3 meses según los arhuacos, y vinieron a charlar con el Estado colombiano para garantizar apoyo y avances allí. La respuesta del Estado colombiano, siendo presidente Vicente Concha, si mi memoria no me falla, fue enviar a los capuchinos, cuyo resultado generó, según palabras de los mismos arhuacos y lo que he podido ver yo allí, una importante aniquilación de la cultura arhuaca, generando modificaciones de tipo cultural importantes, para algunos el corte del cabello, la negación de su lengua, entre otras cosas. Los amaneceres que en la sierra son maravillosos como en casi toda Colombia, sobre todo en el área rural. Trabajo cotidiano en la sierra alrededor del campo y los animales. El café es un elemento fundamental en la cultura de la Sierra Nevada de Santa Marta, de un tiempo para acá, y a mi criterio es muy rico. Entre otras porque es orgánico y con todo el proceso artesanal, producto de la comprensión arhuaca sobre el uso del territorio
con pagamento, con permiso y sin químicos que afecten el proceso del calendario agrícola, como lo dirían ellos. La cotidianidad, los mamos interactuando con sus familias, permitiendo que los extraños a un bonacho como yo estuviera ahí cerca, conversando y aprendiendo de ellos. Como les decía, el tejido fundamental. Recuerdo a una de las sagas explicándonos lo que les acabo de contar con relación a la mochila, y en esa misma experiencia, cómo los hombres son los encargados de hacer su propio atuendo específico que da cuenta también de la manera como su cultura permea y define sus usos. Más del tejido, fases del tejido, las mujeres en una lógica fundamental que hoy por hoy aportan profundamente al desarrollo de sus comunidades de resistencia, de avance y de desarrollo. Ahí quisiera simplemente demorarme un poquito más para contar más la anécdota. Entramos a Nausima, que nos reunimos con el comisario, y habían unos compañeros arhuacos arreglando el techo de su vivienda, y les pedí que si me dejaban subir. Yo creí que no me iban a dejar, y muy amablemente me dejaron y pude hacer esa foto. Ellos me dejaron subir al techo, yo no creí, pero hice la solicitud. Y la peor diligencia que no se, es la que no se hace, ¿sí o no? Entonces, pues ahí se logró esa foto. Una de las cosas que aprecio y admiro profundamente de las mujeres, en general las indígenas, por lo que en contextos de género se denominaría hasta el triple rol, son mujeres vinculadas a todo el oficio, los quehaceres de la casa, la crianza, pero también se dedican al agro, también hoy por hoy están dedicadas a la movilización social, a la organización política de sus comunidades. No todos los hombres hacen lo mismo, eso es una importante referencia que hay que hacer, como también se han avanzado en cosas muy interesantes al interior de las comunidades indígenas. Cuando estábamos allí llevábamos como 6 meses que no llovía en la sierra en esta época del verano intenso, con el trabajo de los mamos, el trabajo tradicional, se aseguró que era un aguacero de casi un día. Yo no sé usar flash, les quiero contar, pero a veces hay que usarlo. Y pues eso medio salió ahí, por eso la pongo ahí. Estábamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en un frío impresionante. Y este joven compañero nos da unas lecciones de vida hablándonos a esa hora, como a las 10 de la noche, sobre lo que significaba ser arhuaco y la protección del territorio. En la noche, encantadora de la Sierra Nevada de Santa Marta, y más si uno está escuchando chicote. Chicote es la música tradicional que se hace con acordeón o con dulzaina, decía mi abuelita. Ahorita no me acuerdo, no, el carrizo, perdón. Ya. Los tiempos son, esa foto, ¿por qué hablo de tiempo en esa foto? Pues las concepciones de mundo y de cultura tan distintas que hace que los tiempos sean completamente diferentes. Y yo siento absolutamente que nosotros tendremos que aprender muchísimo de la comprensión del tiempo. Afanados con nuestras tecnologías, pegados y esclavizados al WhatsApp, al celular, a todas las redes, siento que sí, de las múltiples cosas que siento que tenemos que aprender de las comunidades indígenas, es la comprensión del tiempo con tranquilidad, con humanidad, escuchar al otro, a la otra, entender lo que se hace. Nos habían citado a las 4 de la tarde para hacer nuestra intervención en los avances del documental, y eran más o menos la 1 de la mañana, y no se había dado porque no se han evacuado todos los temas. Y estuvimos hasta cuando tuvimos que estar. Y mientras tanto, pues hicimos algunos testimonios, como nuevamente ustedes ya conocieron a doña Deli. La complicidad de permitir estar allí cerquita y poder hacer esos acercamientos. Como les contaba, el café es Nausimaque, en la parte como más sur de Nausimaque, en el trabajo cotidiano de los indígenas. El tejido nuevamente como referencia. Esta foto en particular y la anterior, que es la misma persona, les tengo que decir que íbamos caminando, es amigo de un conocido, de uno de mis amigos más, de un compadre arhuaco, y nos pidió que hiciéramos las fotos. Y pues esas cosas hay que aprovecharlas, además de estar concentrado. Hago un paréntesis chiquito aquí, y es que todas las fotos que ustedes van a ver, de los hombres, las mujeres, los territorios, están autorizadas explícitamente por escrito para ser usadas y presentadas en público, incluyendo los niños. Única y exclusivamente con una lógica, y son procesos académicos y documentales, nada comercial, lo cual me alegra mucho porque no me interesa ningún otro escenario al respecto.
yo siento, si hay alguna posición distinta, bienvenida, por lo menos desde mi experiencia, hacer fotos de niños y niñas es muy difícil, porque o son muy renuentes por la amenaza que significa un extraño, distinto, etcétera, y con un aparato una cámara, o ya están tan cómplices que permanentemente están, entre comillas, posando. Lograr la espontaneidad a veces no es fácil, a veces lo logramos. Igual sin su complicidad no sería tan fácil. Este es el cementerio de Nausímate, son las tumbas tradicionales propias de la cultura. Este es el lugar exacto en donde se unen dos ríos y forman el río Guatapurí. Muy bien, esas son algunas series. Las series, pues por supuesto son más grandes, pero esas son algunas que aparecen o van a aparecer en los documentales que les he mencionado y en otras publicaciones con otras entidades, en particular con el Centro de Memoria Histórica y la Organización Internacional para las Migraciones. Ahora vamos con los Wiwa, que se da también en un proceso de más o menos 3 años, luego de, como diría Ade Toño, una de las autoridades indígenas Wiwa, después de una negociación y una concertación de más o menos 6 meses, en donde generamos confianzas, nos conocimos y nos permitimos aprender mutuamente. Producto de ese trabajo que indagaba sobre las afectaciones al territorio por parte del conflicto armado, logramos construir parte de esta serie que ustedes ven aquí. La Sierra Nevada de Santa Marta se caracteriza por ser uno de los ecosistemas únicos en el mundo, diversos por demás y con más nivel de agua. No solamente por la sequía anterior, sino por todos los megaproyectos que el Estado y las multinacionales han provocado. Se está afectando los nacimientos de agua y por toda la lógica de explotación sin consulta, sin pagamento, sin reconocimiento de trabajo espiritual, están pasando cosas que, como la anterior, es camarones, que en el ciclo normal hay una etapa del año que es así, pero aquí ya llevamos más de 6 meses con el lugar así. Nuevamente el tejido como un referente cultural, ejercido y liderado por las mujeres, y así que las mujeres tienen un lugar protagónico en el desarrollo de sus comunidades, por lo que significa en la vida cotidiana, en la expresión de su cultura, en la pervivencia de lo que son como comunidad. Además de la crianza de los hijos del proceso de reproducción de la cultura. Les cuento que yo en ese momento estaba temeroso porque no sabía cómo iban a reaccionar esas primeras fotos que ustedes vieron, las tomamos casi que arrancando y algo me hizo sentir a mí que yo me podía acercar después de haber tenido la autorización por parte de las autoridades generales y también las específicas de Goma, que es el sitio donde las hicimos, y afortunadamente logramos tener el visto bueno, la complicidad y sobre todo el afecto de las mujeres que estaban allí. Me interesaba mucho tratar de estar en los momentos como más espontáneos, con los niños en la cocina y entender cómo, yo le decía a una colega de una entidad encargada de la protección de los derechos del niño en Colombia, que me decía que eso era terrible. Yo le decía, pues si usted no entiendes el contexto cultural, pues todo te va a parecer terrible. Estas imágenes hay que verlas en contexto para entender qué es la forma. Si tiempo nos da, vemos las NUCAC, los niños chiquitos jugando con fuego. Porque es así. Cuando seguimos legislando desde Bogotá a lo cachaco, desde Medellín o desde Cali, pues dejamos de desconocemos muchísimas de las realidades que ocurren en nuestro país y sobre todo desconocemos y aniquilamos esas formas particulares de ser que hacen en últimas la riqueza de nuestro país en términos humanos. Y en esos contextos, hay que decirlo, como nos hemos dado cuenta en la mayoría de las imágenes, pues la presencia del Estado en lo que debería estar, que es garantizando la protección del territorio, de los recursos naturales, pues no se da. Y las comunidades se ven enfrentadas a tener situaciones como las que ustedes estén allí, es decir, recoger agua para el consumo humano en canecas de cloro. Es una cosa que yo aún no logro entender. Si alguien cree en la reencarnación, yo creo que lo peor que le puede pasar a alguien es reencarnar en un perrito en los contextos rurales, porque no la pasan tan bien. Aunque hay toda una conexión de protección y ritualidad sobre los animales, y los niños empiezan a interactuar desde muy chiquitos con los animales porque están en su contexto. Temores a enfermedades, ni nada de esas cosas que en otros contextos morimos del susto por algunas.
Esta también pasó por el examen que les decía. Ese niño está sucio, que no sé, no comparto en lo más mínimo ese tipo de comprensiones, en tanto que obedecen al contexto cultural propio de los contextos indígenas. El alimento como referente permanente, como elemento cohesionador, las mujeres liderando siempre. Esos es los utensilios que se usan para las asambleas colectivas en donde democráticamente deciden lo que consideran que es el bien común para los pueblos indígenas. Los hombres participando del proceso. Ahí quisiera detenerme un poquito más y es contarles que en el marco de la investigación que hicimos sobre el proceso de afectaciones al territorio, encontramos que las afectaciones al territorio no solamente se dan en el marco del conflicto armado, sino que los saqueos a sus lugares sagrados, a sus costumbres, a sus tradiciones, ha provocado que la cultura se debilite. Y al debilitarse la cultura, pues se debilita el territorio. Estos elementos que ustedes ven, son elementos que quedaron de un proceso de saqueo de manera ilegal y que afecta profundamente la comprensión del territorio. No solamente la línea negra, que tal vez en otro espacio podamos profundizar en lo que significa la línea negra en el marco de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero sí en lo que significa la relación fuerte con el territorio y el territorio como ser vivo. En la misma zona de saqueo, producto de la ampliación del cultivo ilícito, del quehacer de la guerra en este país, del narcotráfico, de la ausencia del Estado en los programas que debería estar, pues el resultado es la tala indiscriminada de árboles para sembrar marihuana, cocaína, y los megaproyectos como el represa del río Ranchería que han afectado de manera dramática la vida en la Sierra Nevada de Santa Fe. Si ustedes ven ahí, se ve como una playa, históricamente era el río Naranjal. El río Naranjal era un afluente importante y hoy por hoy es un desierto, afectando por supuesto la vida de muchísimas personas, no solamente huivas, porque también ahí alcanzan ahí en media razón, pues hay comunidades de otro tipo. El amanecer con los huivas después de una larga jornada en un lugar sagrado de trabajo espiritual para los huivas. La relación con el Estado se expresa de manera importante y esto es lo que realmente ofrece el Estado cuando intenta hacer, bueno, algunas entidades, no todas, por supuesto. Una de las autoridades huivas nos decía, miren, ese resultado cuando la veíamos, cuando hacíamos la entrega de las imágenes al pueblo, sí, claro, esta es la perfecta foto en la que nos demuestra la etnoeducación de este país, decía uno de los líderes de las autoridades huivas. ¿Lo mantengo bien? Ok, es que se me va, muy bien. El ayo como un referente fundamental de varios pueblos en Latinoamérica, comúnmente conocido como la hoja de coca, satanizados por muchas lecturas del mundo, a mi criterio equivocadas, se convierte como un referente vincular permanente de los hombres con el territorio y entre ellos. Una de las máximas autoridades del pueblo Wiwa, el del personaje de la derecha, es el Mamo Ramón Gil. Aprecio y respeto absoluto a su liderazgo y su capacidad de trabajo por bienestar de todo el pueblo Wiwa, de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y yo lo diría sin ningún problema con todos los pueblos indígenas y por ende nuestro país. El proceso de sequía, la preocupación que tiene para los Wiwa el deterioro de sus fuentes de agua provocado por otros, no por ellos. Y cuando hay agua, pues encontramos basura e invasores permanentes que imponen un modelo de desarrollo distinto, centrado en la acumulación, en la destrucción y no en la armonía como lo proponen las comunidades indígenas en Colombia. En las asambleas pues hay carne y pues comemos carne. Cada asamblea de trabajo implicó disfrutar de una sabrosa carne a lo Wiwa. La palabra y la formación es muy importante en las comunidades de la sierra, para los Wiwa en particular, tanto que sus profesores también son propios Wiwa y se encarga de
incorporar los elementos propios de su cultura a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan. Eso no ha sido nada fácil, eso es el resultado de años de pelea, de años de tensión, de amenazas de muerte. Estamos en un lugar que sufrió en los principales bombardeos por parte del Ejército Nacional, que es Laguna, declarado incluso proceso de reparación colectiva por parte de la unidad de víctimas, y está en proceso ahí. El problema es que, según los Wiwa, hay lugares que no se pueden reparar. Una vez muertos, algunos podrán ser reparados, otros ya no. Y Laguna es uno de los lugares de la sierra, del territorio Wiwa, más afectados por la guerra. Nuevamente el tejido como elemento fundamental, mientras que las mujeres participan en la asamblea, están tejiendo, están construyendo, están diversificando su cultura y están garantizando supervivencia. Supervivencia. Ustedes ven ahí, se los presento, es el río Ranchería en la parte alta, es decir, ahí aún no está todavía el río después de la represa. La quise poner, pero no quise, o sea, la pensé en ponerla, pero finalmente quise darle esperanza a esta presentación y no la destrucción y la aniquilación. Si algún día ustedes van a Río Hacha, sale uno hacia el costado, mirando hacia el mar, hacia la parte derecha, pues está la desembocadura del río que ni siquiera ya la fuerza le permite salir al mar. Y es un botadero de basura, tristemente. Parte de las lagunas sagradas, esta es les voy a confesar algo, no me acuerdo si es la macho o la hembra, porque en mi diario de campo, que utilizo siempre para hacer fotografías, omití esa información y me intenté comunicar con un amigo Wiwa y está en la sierra y no me pudo contestar. Una es la hembra y la otra es la macho. De todos los elementos de tipo espiritual que encontramos en las comunidades indígenas, en todas, creo yo, por lo menos con las que he trabajado, muy diferente a nosotros en donde la superficialidad y lo banal es permanente, pues sí tenemos que, de las múltiples cosas que seguimos en la lista de las cosas que hay que aprender, es el vínculo espiritual con todo lo que hace. Allí estamos, por autorización de ellos, esa foto pudo ser tomada. Estamos en pleno proceso de pagamento espiritual para hacer las acciones que íbamos a hacer allí. Eso es parte de los elementos de tipo natural que nos permiten hacer la yona. El río Ranchería nuevamente en una de sus zonas altas. Y uno de los mamos indicándonos por qué Cangrejo es un lugar importante y es un lugar sagrado espiritual para ellos, que está conectado con la anterior foto del río Ranchería. El río Ranchería. El poporo, pues no puedo entrar a profundizar qué es, pero es un elemento fundamental dentro de la expresión cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta para los 4 pueblos que la habitan. Tiene que ver con un concepto de rito de iniciación cuando se entrega, de concepción de masculinidad y de fecundidad de la cultura. Y por supuesto que es huella para estos pueblos arhuacos. Algunas personas bonachi, o no propios de la cultura, se les entrega, así como el ayo, a algunas personas que no son de su cultura, pero eso es producto de trabajos de año y de la voluntad de los mamos que permiten hacerlo. La palabra como referente fundamental. Son culturas en las que tienen el privilegio de amanecer hablando y no se aburre, así incluso uno no entienda mucho de lo que hablan cuando hablan en su propia lengua, pero luego cuando lo interpretan o lo pasan al español, a los que no tenemos ese privilegio de hacerlo, pues uno entiende por qué la palabra es tan importante, porque se dialoga, se concerta, no se impone como nos ocurre en nuestras épocas como país. Dos mamos muy importantes dentro de la cultura Wiwa, el mamo Picante, que es el señor del fondo, y el mamo José, son figuras muy importantes dentro de la conservación espiritual y cultural del pueblo Wiwa. En un lugar sagrado que es Dibuya, donde desemboca el río Jerez. Se ha pensado erróneamente que las culturas indígenas en Colombia son solamente orales. Existen múltiples formas en que los indígenas y las indígenas expresan su cultura, entre ellas la escritura. Lo que pasa es que no es la mayoritaria, pero no por no hacerlo, no tienen conocimiento, no tienen saber. Lo tienen y lo tienen de manera muy importante y muy desarrollada, con otros esquemas que aún nosotros no logramos entender del todo y que al Estado, buena parte, no le interesa mucho.
momentos, instantes dentro de las actividades que desarrollamos en esos 3 años. La palabra, el diálogo, la preocupación por el territorio, por lo que ocurre en el país, con las muertes, la aniquilación, la paz, el acuerdo. Porque creo que estoy seguro de eso, y es que, como lo demostraron los datos electorales, las comunidades indígenas y las comunidades víctimas de este país le apostaron por el sí. Yo también. Bueno, el anterior, hay quienes me han dicho, uy, esa foto es muy bonita, y otros que no significa nada. Simplemente lo que tendría que decir es que hay que estar muy concentrados, atentos a lo que esté ocurriendo, y a mí me pareció interesante ver los pájaros, las gaviotas caminando, volando en línea recta casi, y frente a lo que estaban hablando del saneamiento del territorio en ese momento, que estaban tratando de recuperar la capacidad del río Jerez de producir pescado. Hasta aquí los Wiwa. Si estoy hablando muy rápido me dicen, porque estamos bien. Vamos a los Wayuu. Aquí a los Wayuu quiero contarles que son de esas cosas también afortunadas que ocurren en la vida a veces. Con el profesor Santiago Harker, un compañero de la especialización que se llama Freddy Cabarcas, y yo, fuimos invitados por una familia Wayuu a participar en un segundo entierro. En mi vida había estado en un segundo entierro Wayuu, y pues eso fue una fortuna y una posibilidad. Invitados, la gente sabía a lo que íbamos, y tuvimos entonces la fortuna de hacer algunas de estas imágenes que ustedes van a ver. Todas se hicieron allí en febrero del 2014, en el Cabo de la Vela particularmente. El rol de la mujer, nuevamente, como referente fundamental al desarrollo de lo cotidiano y del desarrollo de sus propias comunidades, de la pervivencia, de la resistencia y de la dignidad. Saben que el pueblo Wiwa sufrió una de las masacres más violentas en Colombia, en Bahía Portete, por una tensión entre paramilitares y unos elementos allí que hay al interior de esta comunidad. Y a pesar de eso, es una de las comunidades más resistentes, más dignificantes, y que han peleado su resistencia y su forma particular de ser y hacer, que para algunos no es tan comprensible. El segundo entierro, según nos expresaban, es muy importante porque permite la conexión del alma, del espíritu, con los otros mundos, con lo trascendental para la propia cultura wayuu. De allí que es casi otra celebración similar a la primera. Los restos se sacan, yo no alcancé a llegar a ese momento dentro de ese momento, se vela, se llora, se reza, la palabra correcta no es se reza, disculpen. Se hace toda la elaboración de duelo propio dentro de la cultura. Se toma, se bebe, se invita carne, se invita alimentación durante varios días de intercambio con familiares y amigos cercanos en el cementerio de la familia. Las vacas y los chivos pasan a otro estado de existencia. Algo me impactó muchísimo es la permanente actividad de las mujeres alrededor de la cocina, del duelo, mientras que los hombres con unas formas distintas de interacción alrededor de la muerte, en función del trago y ese tipo de cosas. No estoy satanizando ni nada, simplemente haciendo una descripción de lo que ocurre culturalmente allí. Les quiero contar que yo usualmente no bebo cuando hago fotos, pero en este contexto me eché varios whiskies y varios chirrinches, porque nos limitaban permanentemente y pues no era posible decir no, por una lógica de respeto frente al ofrecimiento. El ofrecimiento es, así como el alimento, un acto de amor, una invitación, una forma de aceptar. Entonces tocó allí hacer, les voy a confesar que mi pancita no aguanta mucho chirrinche, entonces fue todo un reto estar en ese escenario. Yo tenía a Santiago Jarquera ahí a mi lado, él estaba haciendo sus fotos y haciendo algunas de ahí, y se lograron algunas cosas ahí cerquita. Me impactó mucho todo el proceso cultural alrededor de la muerte del ganado. De hecho, fue lo que más me impactó a mí de todo ese escenario, porque es una forma muy particular de comprender la vida, la muerte y la vinculación con los animales.
que cuidan, que protegen, que se preocupan cuando se les muere, y que siento que no es solamente un asunto que tiene que ver con la subsistencia y la alimentación, son con elementos de orden distinto que uno no logra entender a primera vista. Genera unión, genera vínculo, genera nicho, genera afecto dentro de las personas porque además se regalan y se ofrecen la carne en este caso como un referente simbólico de intercambio y de expresión de solidaridad con la familia del difunto o de los difuntos. Una compañera que trabaja en cosas así decía que le parecía muy complejo desde su emocionalidad ver eso, lo que cada quien define. Y asumiendo que estas imágenes, como todas las demás, hay que entenderlas en su contexto cultural. Y aprovechar los momentos. Ahí, por ejemplo, recuerdo profundamente, en un vasado de aguardiente, de whisky, me tocó parar un rato porque en ese calor, ya llevando varios chirrinches, y me sirvieron más de un medio vaso. Oh, señor periodista, porque nos decían así, señor periodista, tómeselo rápido. Pues tocó. Pero el efecto en el cuerpo, hay que tomar pausa porque si usted toma fotos borracho, las entiende borracho y los que estén borrachos después no se entienden más. No, no. Hay momentos donde uno de pillar, lo pillan a uno. Y este es uno de esos. Iba a hacer la cámara y pum, me pillaron y pues ahí está, estaba aquí todo, la señora. Me acerqué, di vueltas un poco porque me parecía bonito lo que estaba pasando ahí. Quería que no me vieran, como en palabras de Cartier-Bresson, volverme invisible, pero no lo logré. Porque la señora le dio risa que le hiciera esa imagen. Les quiero contar que he sido de las arepas más ricas que he comido. No me imaginé que en la Guajira se hicieran arepas, pero son más ricas que las paisas, les quiero contar. El chirrinchi y el atardecer. Su propia estructura cultural hace que los palabreros sean figuras muy importantes en términos de su estructuración cultural. Los palabreros son, entre sus múltiples funciones, los que resuelven los problemas dentro de los clanes guayú. Y allí teníamos la fortuna de ver a varios palabreros, autoridades que estaban en un diálogo y en una elaboración de acompañamiento a las familias que estaban allí. Tenía mucho miedo de acercarme, pero muy suavecito me fui acercando, dando como pasitos chiquitos, hablar primero, contarles quién es uno, de qué se trata, y si tienes el visto bueno, hacerlo. Y lo pude hacer. A contarles anécdotas, ahí tuvimos problema, fue con una persona que no tenía nada que ver con los guayú. Estaba haciendo esa foto, una señora me cogió y me hace así muy duro con el dedo. ¿Usted por qué es así? ¿Qué está haciendo? Y yo, discúlpeme, no tengo ni idea. ¿Usted por qué se le acerca tanto a la gente? Y yo, no tengo ni idea de lo que me está diciendo. Yo ya hablé, son conocidos, son cercanos, están contentos. Es decir, hay una complicidad con la comunidad. Y la señora estaba, la señora, ¿la podemos nombrar, maestro? Sí, una tal Valentina, que estaba bastante incómoda con la presencia de maestro Santiago, de Freddy y mía, y particularmente la mía. A mí me gusta acercarme. Y en esa época tenía una Canon 7D que es como voluptuosa, pues sí, eso genera un poquito de incomodidad, eso es cierto, pero la gente estaba tranquila y le importaba 5 que yo estuviera ahí. Y le incomodó a una señora que no tenía nada que ver con los guayú. Pues tocó decirle, mi señora, qué pena con usted, pero... Y de ahí en adelante, ignorada totalmente. Estar pendiente de lo que va ocurriendo y cuando usted siente o uno siente, siento la necesidad de hacer la imagen, trato de no racionalizar mucho, ni pensar en si el encuadre es correcto o no, sino instintivamente trato de hacer las imágenes. Eso sí es siempre como característica general. A veces me quedo en un solo lugar, a veces transito por otros lugares, como que no hay reglas, todo depende mucho de lo que esté sucediendo, de esas herramientas que, como diría Paulo Freire, y le enseñan a uno allí a 2 cuadritas en la Facultad de Ciencias Humanas, el clima, de lo que esté ocurriendo alrededor. Eso
Eso se siente ahí, y esa capacidad como de sentir lo que está ocurriendo hace que me voy a quedar, me vaya, vuelva, venga. El chirrinchi que les conté desde el principio, ahí fue ese basadito, tocó también. Y el duelo a lo que íbamos fundamentalmente, al velorio de la familia, las expresiones culturales, las maneras como los wayuu conmemoran la muerte, la viven, la experiencian. Y que para algunos sectores de la sociedad colombiana, bastante conservadores, pues que les parece que no corresponde a los buenos costumbres. Lo cual sería terrible pues que nos dijeran entonces que tendríamos que ser una sola forma de elaboración de los muertos y que, entonces, por ejemplo, en el Cauca, el 1 de noviembre no se puede conmemorar porque, como dicen algunas religiones foráneas, eso es brujería o cosas así. Y son las grandes luchas que los pueblos indígenas están haciendo por la dignidad de sus territorios y de sus culturas. Nos vamos con los Nukak. Los Nukak tuve la fortuna de estar en el 2010 y 2011 en un proceso de fortalecimiento de su cultura cuando la Corte Constitucional emitió un auto en donde le ordenaba a las entidades del Estado generar acciones para garantizar la pervivencia de los Nukak. Los Nukak son uno de los 30 y pico de pueblos indígenas en Colombia que están al borde de la extinción física y cultural. Nómadas por naturaleza y que la guerra, después de su, entre comillas, descubrimiento, generó la aniquilación de su cultura, casi que los tiene al borde de la extinción. A mí no me gusta casi hablar un poco de, como de esas cosas que ocurren, pero me dijeron que lo nombrara aquí en la presentación. Los arhuacos fueron finalistas en una convocatoria en México. Con los Wiwas logré el 3er puesto a nivel mundial de racismo y xenofobia. Y con los Nukak tuve la oportunidad de ser uno de los ganadores del último premio de Patrimonio Cultural de la Nación, que ya no existe, que lo quitó el Ministerio de Cultura por falta de presupuesto. Y yo diría que por falta de voluntad también. Los Nukak se caracterizaron hasta hace muy poco por ser nómadas, por ser conocedores ancestrales de la selva del Guaviare, el Bichada y parte del Baupés, el sur del Bichada. Por supuesto, no hay una concepción de la propiedad privada, no existe. ¿Para qué? Si la tierra me da lo que yo necesito y voy pasando de zona en zona para lograrlo. Y la conexión con nuestra aniquiladora cultura pues ha llevado a que algunas prácticas se empiecen a modificar. Y vamos a ver parte de lo que ellos denominan la marisca, la recolección y la caza. Los elementos de orden cultural, los Nukak no usaban ropa, el contacto con nosotros ha provocado eso. Aún conservan parte de sus elementos tradicionales como el maquillaje, collares. Las formas de juego de los niños ha cambiado muchísimo, aunque conservan algunas. Ahí con esa imagen ustedes pueden pensar en la calidad del agua que están disfrutando ellos en este momento. Parte de la respuesta del Estado ha sido entregarles comida. Cuando entramos en ese momento lo que hicimos es, no hay que entregar comida porque recibir comida per se genera unas transformaciones muy complicadas de asistencialismo por parte del Estado y más bien generaba una recuperación cultural de la caza, de la recolección, garantizando seguridad por la comunidad Nukak. Ahí tuve la enorme fortuna, que son de las cosas que jamás en la vida nadie me puede quitar ya. Irme de casa con los Nukak ha sido una de las experiencias más maravillosas, como todas las anteriores, pero esta, por la connotación de aniquilación de su cultura, me generó una connotación distinta. El tejido sigue siendo un referente importante en todas las culturas indígenas nuestras, que metafóricamente va mucho más allá de la manilla o de la mochila o del chinchorro. Tiene que ver con la manera como nos relacionamos entre sí. Y este es el tipo de respuestas que da el Estado a comunidades Nukak. Para que llegaran más fácil a San José del Guaviare, entregaron unas bicicletas. El resultado, a los pocos tiempos, en esa humedad propia de la selva del Guaviare, pues es lo que ustedes ven. Con esta tuve la fortuna de ganar un concurso en España en el Centro Español a los Refugiados hace como 3 años.
cuando les conté a los compañeros NUCAC con los cuales aún tengo contacto, igual con los anteriores también, les gustó mucho y se alegraron de eso. Los resultados del confinamiento, pasando el tiempo, empiezan a aparecer evidencias en el cuerpo de lo que ocurre cuando una sociedad acostumbrada al nomadismo enfrenta el confinamiento. Pero eso a nadie le importa. En uno de esos viajes que hicimos durante esos 2 años, estábamos trabajando con la comunidad y había un funcionario encargado de la protección de los derechos humanos. Cuando él me vio con la cámara, lo único que le preocupó fue hacerse fotos con los niños. Yo me negué, yo no hice ni una sola foto de esas, asumiendo que después en las reuniones de comité me la cobraban, como efectivamente lo hice, pero no. No me presté para hacerle ninguna foto y no fui hipócrita en decirles, venga, se la tomo. No, le dije, no, yo no hago esas fotos. Y no lo hice. Me alegra no haberlo hecho. Uno de los líderes NUCAC más importantes, si ustedes ven documentales, imágenes por allí, él aparece permanentemente. Y él ha logrado dar una pelea más o menos frente a el gigante de la sociedad y el Estado aniquilado frente a ellos. Estábamos alistando las cerbatanas. En el marco de su profundo conocimiento ancestral, transmitido de generación a través de la experiencia y la oralidad, pues son unos cazadores formidables, con una puntería impresionante y una capacidad torácica, creo que de pocos seres humanos. Frente a las selvas del Guaviare, que son las selvas más tupidas ya parte de la Amazonía colombiana, pues logran darle con elementos de orden natural a los miquitos que se convierten en sus alimentos. En plena acción. Yo creo que un experto en color podría llegar a definir que los NUCAC logran identificar entre todas las posibles de verde, lo logran identificar. Es una cosa impresionante, pero claro, a nosotros y a esta sociedad consumista, aniquiladora, poco de eso importa. Y el resultado, pues está el alimento, para garantizar la pervivencia de la cultura. Con varias claridades importantes, no es una caza indiscriminada, como nos ocurre en otros contextos en el país, no se caza a hembras con bebés, ni con otra característica que ahorita no me acuerdo. Fundamentalmente se caza a machos, para garantizar la permanente reproducción. Y no se permanece mucho tiempo en un mismo sitio de caza para garantizar el repoblamiento de los niños. Como hacemos en Occidente, igualito. Esta foto hace parte de una revista de trabajo social en la que me invitaron a participar sobre niñez y hace parte los niños, que es una esperanza para evitar la aniquilación de la cultura NUCAC, que ojalá no se dé, por supuesto, y que logren, si algún día logramos tener un país equitativo y con justicia social, que puedan retornar a su territorio y a sus prácticas propias. Pasaron de consumir pescado recién sacado del río por ellos mismos, a lo que, si ustedes ven el letrero del costal, lo que hacemos. Entonces ahora se entrega pescado seco. Los lugares de vivienda propios de los NUCAC, donde la jerarquía está establecida por la altura de la hamaca, del chinchorro, como lo quieran definir, para evitar que los niños más chiquitos, cuando hacen chichi, orinen los demás. Una comprensión clara de la realidad propia. Y evitar que si se caen, pues no caigan muy duro al piso. Y el relacionamiento con el entorno. ¿Quién de ustedes tiene hijos de esa edad? ¿O tuvieron hijos de esa edad? Mi papá está acá, yo creo que mi papá nunca me hubiera dejado jugar a esa edad con eso. ¿Sí o no? Escucho. Y mi mamá o mi abuela menos. Pero son comprensiones de mundo distintas. Y a esta sociedad en particular, que además constitucionalmente está en el deber desde lo social, desde la sociedad misma y desde el Estado a garantizar esas comprensiones, les quiero decir, compañeras y compañeros, que no lo hacemos. Aniquilamos, marginamos, discriminamos y nos parece terrible. ¿Cómo ese niño se va a quemar? No se quema. Estas son las fotos que a veces en ciertos momentos le piden o me piden, en particular en mi experiencia con comunidades, hacer.
Se llama Víctor, es un compañero de trabajo de muchos años, desde cuando era trabajador social básico, lo conozco. Tuve la fortuna de relacionarme con él cuando él era muy adolescente y más fortuna aún de encontrármelo en el territorio y haciendo casa de micos. Ay, sí, esa foto siempre genera ese sonidito. Ay, ¿cómo juega? Sí, ella está jugando con la comida. El miquito ya está también en mejor vida y está pronto a pasar a... Pero es fundamental ese tipo de conexión porque ella en unos años tendrá que ser parte de lo que vamos a ver más adelante. Esa es la vinculación. Algunos de esos funcionarios, colegas, compañeros que con muy buena intención trabajan en algunas entidades del Estado, por ejemplo, cuando ocurren las mingas en el Cauca, que todos los indígenas admiro profundamente por su capacidad de liderazgo y resistencia histórica por la defensa de su territorio, entre otras cosas, pues llevan a los niños a las mingas, a las asambleas, y a ciertos funcionarios y funcionarias eso les parece terrible, desconociendo la importancia que tiene en el proceso de socialización que los niños vayan entendiendo que son los espacios propios de defensa de lo que les compete, no de lo que es. Entonces, son esas comprensiones que aún nos falta mucho por entender. Esto que les voy a contar, no sé si es cierto, me lo contaron y yo lo cuento de igual forma. En el contexto propio Nucac, es decir, en su permanencia nómada, los cortes de cabello los hacían con dientes de piraña. Yo nunca lo vi. Ya en contextos de confinamiento lo hacían con minora. En todo caso, si lo hacen con, creo absolutamente en su palabra, me parecía profundamente impresionante ver la exactitud, la rigurosidad y la habilidad para hacer ese tipo de cortes. Cuando hice esas fotos, les quiero contar una anécdota chiquito, tenía el cabello y la barba muy larga, y me la quité porque me estaba cayendo. Pero fue muy fuerte con ellos ese intercambio de comprensión del cabello. Era muy extraño ver a un man con barba y con pelo. Y me lo preguntaron varias veces que eso por qué. Además estaba asociado muy a mujeres que no fueran Nucac. Y empezamos a dialogar y ahí fue donde me contaron que ellos lo hacían con, esos cortes los hacían con cortes y que tiene un elemento fundamental y es la comodidad frente al territorio para no enredarse con la selva, entre otras cosas de orden espiritual. Ahí nos estábamos alistando, bueno, ellos realmente, las mujeres Nucac y los hombres Nucac se estaban alistando porque en ese viaje, del cual algunas fotos están allí, otras de otro escenario, la marisca fue exitosa. Exitosa quiere decir que había comida animal y vegetal para varios días. Entonces lo que se estaba organizando era una fiesta para conmemorar para celebrar la vida y la posibilidad de comida propia durante varios días. Los miquitos que vimos antes, en pleno proceso de preparación para el alimento. La música que no puede faltar, con unos sonidos propios, legítimos, profundamente estéticos y profundamente pertinentes y necesarios para una cultura y para un país que se considera pluriétnico y multicultural, por lo menos en la teoría. Sus bebidas propias y el fuego como referente fundamental. En donde los niños, por supuesto, de otra forma, también interactúan con el fuego, porque hace parte de sus procesos de socialización primarios, que se convierten en elemento esperanzador y que nos recuerdan que los Nucac existen y que ven el mundo y la vida de otras formas que no logramos comprender nosotros. Las 7:12, ¿hasta qué hora estamos? Es que no quiero que hablemos o sigo. ¿Digo? Vamos entonces con dos pueblos con tradición que tienen con algunos elementos de conexión, tanto en veras, aunque algunos dicen que no son en veras, pero esas discusiones yo no las manejo, entonces los junté en esta serie. En Vera, pueblos Huaunán y en Vera Catío en el Chocó y en Antioquia en el Urabá, con lógicas distintas, uno de fortalecimiento propio de la comunidad y el otro en un proceso de construcción de una investigación de memoria histórica. Vamos a hacer rápido. El agua que ustedes ven en el balde es para consumo humano, en uno de los departamentos con mayores recursos naturales
del país, que es el Chocó, al otro lado del río Atrato, en la ciudad capital, en uno de los ríos más contaminados por mercurio, dada la explotación minera de la economía extractiva que impera en Colombia. Las prácticas agrícolas propias de las comunidades, la belleza de la mujer indígena, que trasciende las lógicas propias estéticas nuestras, sino que hablan de la humanidad propia, que es creo que lo más interesante de esa estética. El trabajo, el canasto, que es un referente muy común también en los elementos de la sierra, yo creo que, perdón, de la Amazonía colombiana. El tejido, que es una de las prácticas más amenazadas por los temas de afectación al territorio, ya sea por confinamiento, ya sea por desplazamiento. Y en donde pareciera ser que hacia Occidente es solo una bella artesanía, sin la comprensión de todo lo que significa culturalmente en términos estéticos y de la niñez, que mientras que haya niños pues hay esperanza de pervivencia de la cultura física y cultural. La mirada al intruso es una característica permanente, tener la posibilidad de estar allí, siempre lo he considerado una fortuna. La inmensidad del río Atrato y los mecanismos de transporte de las comunidades indígenas y afro en esa zona del país, afectadas profundamente. Ahí estábamos muy cerca de Bojayá, donde todos sabemos lo que ocurrió hace unos años. Y empezamos con los Catío en Urabá. Mujeres resistentes, que tienen lugares muy importantes, aunque las sociedades no lo reconozcan. Mirando siempre al futuro y con la esperanza de pervivir, a pesar de la violencia de este país que las han dado de una manera mucho más dramática. Sus miradas, sus colores, a mí me generan mucha esperanza. Siempre que tengo la oportunidad de estar allí, escucharlas y verlas es un motivo de alegría permanente. Estar en sus territorios, estar en sus actividades y poder documentar o hacer por lo menos testimonio fotográfico de eso es una enorme oportunidad para mí. Y tener acceso a sus elementos de tipo cotidiano, que es lo que a mí más me interesa poder estar. Las viejas prácticas o cotidianas con las nuevas tecnologías, como la conexión al celular, que indudablemente cambia y modifica las relaciones sociales en cualquier cultura, incluso las indígenas. Con prácticas tradicionales, como la cocina, que el fuego a través de la leña sigue siendo la única opción. Estaban ricos los huevos, les quiero contar. La generosidad de los pueblos, y eso lo ratificaré, yo creo que hasta el último día, no por ser un discurso políticamente correcto, sino porque me nace serlo, la generosidad de las comunidades indígenas con quienes trabajan con ellas de manera transparente, respetuosa y diáfana, es una cosa que pocas veces se da en un contexto, en otro tipo de contextos. Es una cosa impresionante realmente, que vale la pena aprender en esa lógica de permanente aprendizaje. La comprensión de los colores, de las formas, de la manera como se relacionan con el territorio. Ellas están ahí muy preocupadas porque el río debería estar más alto y aún no, y estaban haciendo sus actividades propias para garantizar que el río volviera a subir. Le mostré una foto a alguien, voy a reservar el nombre por respeto a esa persona, y me decían, es que no tienen plana, sí, es que no tienen agua en sus casas. Eso es lo que menos importa. Aquí lo que importa es la conexión comunitaria y el momento del encuentro en donde se recrean las vidas propias, donde se recrean los dolores, las angustias, las necesidades y las posibilidades de apoyo, entre otras múltiples formas, como pasa en Palenque con el arroyo, con las comunidades afro de allá. El río es fundamental. Pensar en un esquema distinto, como intentó el gobierno en la época de Pastrana y Samper, poner pilas de agua en el Cauca, pues nadie las usó, porque el acceso al río es el que me garantiza a mí la conexión diaria, donde me entero de lo que está sucediendo con las demás personas. Pues para nadie es un secreto que el maquillaje y las expresiones culturales en Vera tienen su forma muy particular a través del maquillaje.
y estábamos allí y me permitieron estar ahí cerquita. La ventana es un referente muy importante porque me permite tener el contexto del territorio de lo que ocurre y a mi comprensión como de ver el futuro. Y aún no se pierde, a pesar de todas las dificultades, de todos los inconvenientes, la noción de futuro sigue allí. Y son zonas afectadas por la guerra paramilitar, por la influencia paramilitar y guerrillera y del ejército en este país. Narcotráfico, esa zona para todos, para nadie es un secreto que es uno de los canales de ilegalidad más fuertes de narcotráfico y armas de entrada y de salida de este país. Pensé mucho en poner esa imagen, porque no sé si era pertinente o no, pero dije, bueno, finalmente la tomé y la puedo compartir. Se estaba bañando y la pude hacer y ya, pero pues no tiene nada de esa intencionalidad cotidiana que quería trascender. De las fotos que las mujeres en ese momento nos pidieron, por favor háganos una foto así, y lo querí y lo hicimos. Varias de esas mujeres caminaron más de 6 u 8 horas para el ejercicio de memoria histórica que estábamos haciendo en ese momento. Al Cauca nos vamos entonces ahora. Estas fotos fueron tomadas entre el año 2012, 13 y 2015 con procesos distintos, con los MISAC en un proceso de construcción del modelo de atención psicosocial dentro de la perspectiva propia y con las mujeres de Jambaló, NASA, en un proceso de construcción de las identificaciones de resistencia a las mujeres NASA en esa zona de conflicto tan afectada históricamente. Las mujeres mayores como un referente cultural de la cultura, de la resistencia, pero de la movilización social. Ahí estamos en una minga comunitaria de recuperación del camino de la vereda de la zona alta de Jambaló. En Silvia estábamos construyendo, y digo porque estábamos, porque tuve la fortuna también de ayudar a hacerlo, de una casa comunitaria que vamos a ver más adelante. La división masculina y femenina alrededor del trabajo comunitario, en donde a mi criterio las mujeres llevan una carga especial y ahorita lo van a ver. Zona alta de Jambaló, uno de los compañeros que llegaban a vincularse al proceso. Con un momento de descanso dentro de las actividades. A esa carga me refiero, aunque no es una carga, por supuesto, pero sí marca una diferencia del vínculo y de la resistencia física de unos y de otras. Y el chumbe como elemento cultural de expresión de sentimientos, de ideas, de cosmovisión y de resistencia según las mujeres, las neguis que nos hablaban del tema. La crianza permanentemente. Muy importante lavarse las manos. A algunos nos pasa eso en la vida. Así. Siempre el alimento como un referente cohesionador, siempre, siempre. Eso no hay la menor duda, en ninguna comunidad indígena es distinto. Yo creería que incluso en buena parte de las campesinas también. El mercado de Silvia son los martes. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir y estar y relacionarse de manera diáfana con la gente, es una experiencia humana muy interesante. El trabajo comunitario de las mujeres es lo que les digo, todo el tiempo les he enfatizado un poco de los aprendizajes y no me canso de decirlo y espero que la vida me siga dando la oportunidad de seguir aprendiendo. Nuevamente la escritura como referente, desmitificando el tema de la oralidad, siendo muy importante y referente, lo que pasa es que no es el único. Estaba descansando en Silvia en ese momento y ¡pum! Vi que se iba a caer.
la quise poner. La fila para recoger las cosas, el orden. ¿Cuándo seremos capaces de hacer una fila para subirnos en Transmilenio o algo así? Como no tenemos esa concepción de solidaridad y de entender al otro, pues lo importante es pasar de primeras y que los demás se jodan. En los contextos técnicos eso no pasa. Una Neguis como una referente de autoridad para las NASA. Y la mujer de Misak, las Misak, trabajadoras, con mezclas ya también de elementos de tipo campesino. Las cargas que les digo, de socialización permanente y de vínculo. ¿Se han dado cuenta? No hay un solo hombre que salga en las fotos. Sí los hay, pero son relativamente pocos. Incluso se ve más niñas pequeñas con el proceso del chumbe y de la socialización constante en torno a la construcción de la feminidad y la masculinidad propias de esas culturas. El mercado del que les hablaba. Un poquito. Y así como unos juegan, ¿sí? Otros también lo hacen. Primero eran Misak, este niño es NASA. Y las mujeres de atrás eran los participantes del proceso de construcción de memoria histórica en el que estábamos en ese momento. De las fotos que nos piden, haciendo los recorridos y las cosas, venga y hágame una foto. Y pues se hace y hay que incluirlas también dentro de la construcción conjunta. Esa es la siguiente. ¿Se acuerdan de la plaza comunitaria que les estaba diciendo? Este es parte de esa construcción con los Misak. Bien arriba, como ya en la parte del techo, por supuesto. También momentos de descanso después de jornada de 4 horas, casi 6 de trabajo, descalza, en el tipo de piedra que vieron caminando, sin ningún tipo de queja, sino dedicada a su trabajo y liderando la cosa. Mi profunda admiración a esa mujer mayor NASA, como garante de su cultura, es lo que al Estado aún y a nuestra sociedad nos falta. Pero eso sí, sabemos lo que puede pasar en la farándula de Hollywood y eso sí es noticia. Las caminatas, Y ya para terminar, solo por si aquí hay colegas de trabajo social y si no, pues no importa. Estos son muchos de los aportes que desde trabajo social, en el marco de las ciencias sociales, hacemos los y las trabajadoras sociales. A todos ustedes, muchas gracias. ¿Cómo ha sido el proceso para la publicación de las fotografías? En las que, es decir, has participado en muchos procesos donde se han publicado tus fotografías con diferentes entidades, entonces que nos cuentes un poco sobre esa experiencia. Y aquí también pues hay una cosa importante y es que no solo ha sido un trabajo fotográfico, sino también un trabajo de escritura importante en el que pues se han acompañado pues estos dos elementos. En esa cosa de la manera como uno va construyendo su propia vida, se me juntan la afición por la fotografía y el haberme formado como trabajador social, y en especial en esta universidad. Es decir, para mí el paso por la Universidad Nacional de Colombia, en la carrera, en la especialización y en la maestría, sí marca una manera clara de comprender pues que es un país que está muy mal, que aunque hay esperanza, la historia de nuestro país es nefasto. Respeto y aprecio otras perspectivas. Y eso hace que la preocupación por lo rural me genere a mí una preocupación adicional. Es decir, todos los temas son, todo lo que para los trabajadores sociales diríamos una cuestión social, entendido como la problemática social de este país, en lo rural me parece a mí que se sientan muchas de las... De hecho, es el origen de la guerra que hoy por hoy tenemos de manera histórica. Lo hago de muchas formas, yo no tengo una metodología exacta y específica, sino es producto de incluso que parte del mismo proceso de cómo se llega a la comunidad. Hay comunidades en las que nos han pedido el apoyo directo para, venga que vamos a hacer tal cosa, venga y esté acá, o a veces llegamos como con la oferta. Miren, vamos a hacer tal cosa y adicionalmente existe la posibilidad de hacer un registro fotográfico. Algunas comunidades dicen de una vez que sí, otras comunidades dicen que lo van a pensar y afortunadamente aún nunca me han dicho que no, espero que nunca me pase, pero pues si pasa habrá que aceptarlo y respetarlo porque es lo correcto y es lo ético. Y de ahí para allá,
cada proceso tiene sus propias preguntas, sus propios riesgos, sus propias dinámicas, que son preguntas fundamentalmente generadas en un proceso de concertación con las comunidades, con las autoridades, con los líderes, con los niños, con las mujeres, dependiendo de cada contexto. Ya en el proceso de producción, pues dependerá mucho del tiempo que uno pueda estar, de las veces que tenga planeado ir. El proceso, por ejemplo, con los WIVO fueron 3 años de trabajo, con las NASA fueron 2 semanas, entonces requieren lógicas distintas y aproximaciones distintas. Yo siento que, a pesar de que la historia de la fotografía ha marcado una tendencia muy solitaria de los fotógrafos y de las fotógrafas que hacen este tipo de cosas, yo siento que esto es más un ejercicio colectivo. De hecho, con algunos de los compañeros que estamos aquí, inclusive con el maestro Santiago, tenemos en ocasiones tertulias en donde nos hacemos crítica, nos presentamos las fotos de los viajes, decimos que queremos mostrar que no, qué foto debería ser, qué foto sí debería ser, y con una enorme riqueza, y es que como no lo asumimos a título personal, pues lo entendemos es más como un proceso de construcción conjunta. Eso por un lado como en el mundo académico. Y en el trabajo ya con las comunidades, hacemos lo mismo. Todas estas fotos que ustedes ven, excepto las NASA, las hemos devuelto a las comunidades. Algunas de las comunidades las usan para unas cosas, para otras no, para otras sí, pero eso ya depende de la autonomía y la decisión de cada comunidad. Entonces hay un abanico amplio de posibilidades, y hay otras que intencionalmente y que particularmente no les pude mostrar, que fueron construidas en un tema muy específico sobre violencia sexual, que por la reserva y por lo dramático del asunto en un momento tan complejo como este, en temas técnicos, pues aún no pueden ser, aunque tenemos ya el visto bueno de las personas que salieron fotografiadas para hacerlo, pero aún no es el momento para plantear. Ese frente como a tu primera pregunta. Pero yo sí creo que, para adicionarte simplemente pregunta clarita, sí creo que hay que meterle escritura y lectura a la fotografía. No nos podemos convertir en mercenarios de la imagen, haga fotos y ponga, si eso tiene que ver con una reflexión teórica, tienen que haber unos referentes conceptuales, metodológicos, los que usted quiera, no importa. Bienvenido el debate en torno a esos temas, pero si no hay un soporte, pasaría, por ejemplo, que a alguien le parezca que, por supuesto a mí no, que el Mambe sea una cosa tenebrosa, porque hay personas que lo consideran, cuando por supuesto es una forma de vínculo, de expresión, de conexión del territorio muy importante para la Amazonía colombiana, por ejemplo. Y la segunda tenía que ver con, se me olvidó, las publicaciones. Pues bueno, eso es otra cosa de la vida. Yo les recomiendo mucho a los demás, porque lo hago permanentemente, me lo recomendaron a mí en su momento, y es, en el momento que usted ya tenga autorización para hacer uso documental, no comercial de las fotos, bajo ninguna circunstancia, muchos referentes, pero insisto, el maestro Santiago es uno de los permanentes llamadores de atención a ese tipo de cosas, bajo ninguna, y yo lo comparto plenamente, como punto de partida fundamental en mi punto de, digamos que en mi vida, vida vital iba a decir, en la vida total, pues nada de temas comerciales no me interesa bajo ninguna circunstancia, entre otras porque es una respuesta, a no ser que las autoridades propias de cada pueblo lo permitan, y sean ellas quienes lo usen, no tengo ningún problema, y si eso genera algún impedimento, pues que les recaiga a ellas fundamentalmente, a mí no me interesa ese tipo de procesos. Producto también de la comprensión de la no comercialización de la vida humana en las comunidades indígenas. ¿Qué entidades? Bueno, a nivel nacional pues he tenido la oportunidad de publicar, y vienen publicaciones varias con el Centro de Memoria Histórica, con organizaciones de Naciones Unidas, con la Universidad Nacional, con el Ministerio de Cultura, y a nivel internacional con varias organizaciones de la sociedad civil en España, en Estados Unidos, en México y en Argentina. Y pues todas con los vistos buenos correspondientes, en función de, es decir, yo no dejo que una foto mía se publique sin leer el contenido escrito que la soporta. Pues ¿por qué no? Eso sí, como punto de partida me tengo que enterar de qué van a hablar, y en varias oportunidades he tenido que decir muchas veces, pero pues no me interesa. Y en otras, pues sin ningún problema, que vaya en función de el respeto, la dignidad y la promoción de la resistencia de las comunidades indígenas en este país. ¿Qué crees tú que le dejaste a esas comunidades, más allá de las fotos y más allá de las imágenes, en el compartir? Yo siento que, fundamentalmente, un vínculo respetuoso, la sensación real de un aliado en los procesos de las comunidades, en el que reconocieron que de manera diáfana había un interés ético, el acercamiento a la cultura y no extractivo,
que le pasa, y lo tengo que decir con mucho respeto, no puedo generalizarlo, pero es real a muchos colegas que trabajan temas audiovisuales, inclusive también en las ciencias humanas, llegan y sacan la información, se van, tergiversan la información, descontextualizan la imagen y ya. Y también el afecto. Y le tengo que decir que les va a poner, si a alguien le parece cliché lo que voy a decir, lo asumo, pero no me preocupa. Y es que fui creado en un contexto de profundo afecto por mi abuela. Y eso marca toda la vida. Entonces, y ahí aprendí desde muy chiquito, que es con el afecto y el respeto al otro, en donde uno puede construir relaciones diáfanas y transparentes, independientemente de la profesión, independientemente de la intencionalidad. Si no hay un respeto, si no hay una legitimidad del otro, nos convertimos en mercenarios del oficio que cada quien tenga. Y yo personalmente me resisto a eso. Hola, yo tengo una pregunta y es un poco relacionada al oficio de fotógrafo que tú tienes, digamos, ahora. No sé qué tanta diferencia haya en cuestión de género entre si tú eres un fotógrafo hombre o una fotógrafa, digamos, frente al acercamiento a las comunidades, porque si bien es cierto que pues muchas relaciones sí parten del respeto, también siento que, digamos, para el oficio propio, siendo mujer, sí hay como ciertas barreras que van más allá del ejercicio profesional y que son mucho más relacionadas al género. Yo no sé tú qué opinas respecto a esto y si en realidad si haya una diferencia marcada pues a la hora de entrar a relacionarse con ese tipo de comunidades. Si lo miramos de manera histórica, sin lugar a dudas, la historia de las mujeres fotógrafas es distinta a la de los fotógrafos hombres, sin lugar a dudas, producto de la nefasta formación patriarcal y machista de nuestra sociedad de Occidente. Ya en contextos técnicos, con las compañeras con las que yo he tenido la fortuna de interactuar, algunas antropólogas, trabajadoras sociales, sociólogas, nunca he interactuado con una sola fotógrafa, exclusivamente fotógrafa en función de procesos, pero con todas por el proceso metodológico de acercamiento de hombres y de mujeres a los procesos. Siempre ha habido una apertura diáfana y transparente hacia las mujeres, sin ningún problema. De hecho, y hay que decirlo, hoy por hoy las comunidades indígenas, no todas porque tampoco, y como sociedades humanas están atravesadas por múltiples problemas, pero el concepto de género y el enfoque de género, no la ideología de género que ha sido un discurso satanizador por algunas entidades patéticas de este Estado, no tiene nada que ver. El enfoque de género tiene que ver con cómo las relaciones al interior de las comunidades se dan y están haciendo transformaciones muy interesantes sin perder sus elementos cosmogónicos y cosmovisión. Quería preguntarle, ¿qué es el compromiso usted con las comunidades indígenas que fue a hacer su proyecto? Frente a eso, en ese trabajo de construcción conjunta y de crecimiento, hay varias cosas que decir también. Eso que usted señala, compañero de cursos de fotografía, lo hemos podido hacer en varias comunidades, particularmente la Wiwa, hicimos varios talleres, en otros, aunque se propuso, las condiciones no lo permitían, y en otros, cositas muy puntuales, también específicas, por ejemplo, con el tema de los aguá, hicimos un trabajo sobre las afectaciones al Catsazú, que por tiempo no están aquí, pero trabajamos más o menos 2 años en el fortalecimiento de las capacidades de la Escuela de Comunicación de UNIPA, en función de que tengan mejores herramientas tecnológicas y de manejo y de comprensión desde su perspectiva propia, para mostrar a través de lo audiovisual, lo fotográfico y el video, elementos. Esto en articulación con el Centro Nacional de Memoria Histórica y OIM, como trabajador social. Pero ya más allá de esos escenarios como de pedidos por las autoridades mismas, por las comunidades, ya como más a título personal, fundamentalmente el vínculo de amistad con algunas personas directas, es decir, con nombres propios dentro de las comunidades, que en la medida de las posibilidades, como lo hemos podido hacer en algunos sitios, de ir y apoyar algunas de las actividades con las comunidades indígenas sin ninguna transacción financiera de por medio y en los tiempos propios. Caso concreto, un documental del pueblo arhuaco, entre otros, y el respaldo permanente como a las luchas. Esta es una sociedad profundamente conservadora. Cualquier cosa que se salga de los parámetros moralmente estructurados nos llena de pánico. Y estoy absolutamente convencido, si estoy en el error, pues será un error que tendré que asumir. Pero cualquier cosa que aporte a que nos reconozcamos, como diría Humberto Maturana, como un legítimo otro en la convivencia, en donde no haya jerarquías
ni de clase, ni de color de piel, ni de religión, ni de orientación sexual, ni de género, ni pertenencia a una comunidad étnica, sino que nos tratemos como seres humanos. Ese día creo que respetando las diversidades y las particularidades específicas, eliminamos cosas como por ejemplo las economías extractivas que les hace tanto daño a las comunidades indígenas, ese freno al consumo de alcohol que en algunas comunidades como la Sicuani, por ejemplo, los tienen en una situación profundamente delicada en la frontera con Arauca, y son cosas que hay que mostrarlas, denunciarlas, y en este caso la fotografía, algunas de estas han servido a denunciar eso, compañero, que usted ha señalado como la ausencia del Estado, la aniquilación de líderes arhuacos, entre otros. ¿Cuál fue la experiencia que usted tuvo, una experiencia complicada que usted haya dicho, o que trabajar con los pueblos indígenas? A veces nosotros, los pueblos indígenas, hemos llegado a tomar como esas herramientas que maneja el mundo occidental precisamente para conectarnos. A veces hay pensamientos que nosotros no podemos expresar en este lenguaje, pero sin embargo queremos acercarnos para que ellos también nos entiendan cómo es que vivimos, cómo es que pensamos. Y creo que la fotografía es una herramienta que a veces no precisamente sea escrita, sino visual, y así como la palabra, también uno puede interpretarla. Me gustaría saber qué fue lo más difícil de trabajar con las comunidades indígenas. Ya que hablas de La Chorrera, tuve la fortuna de conocerla este año, hace 2 meses, en un trabajo conjunto con el Centro de Memoria Histórica, con el grupo étnico de esta institución, en un proceso de comprensión del carácter histórico de afectaciones a los pueblos de La Chorrera, desde la explotación de la cauchería a los tiempos de hoy. Cómo la Casa Arana se transforma en lo que era, de manera terrible, dolorosa, que aniquila más de 4, 5, 6 pueblos, Huenán, tú los conoces perfectamente, a intentar ser hoy un colegio, y cómo este pueblo, afectado de manera histórica y permanente por una lógica de aniquilación absurda, producto de la cauchería, logra resistir y mantenerse. Sus malocas, el mambe, son hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. El cielo estrellado, no las pude incluir por varias razones, entre ellas el tiempo, pero porque aún no las he puesto en comunicación con quienes las hicimos. Entonces, mientras que eso no pasa, aún tampoco las presento. Frente a las dificultades, muchas. En un país en guerra, en conflicto, en donde las prevenciones al inicio son muy fuertes, con justa razón y con justa medida, pues aparecen muchas cosas en terreno, muchas oportunidades, frenado por X o Y grupo, preocupados por la cámara, quién es, para dónde va, qué está haciendo. En un trabajo con los curripacos en el Guainía, me paró la guerrilla, me paró el Ejército Nacional y me paró la Guardia Venezolana, y angustiados fundamentalmente porque había una cámara. Pues da susto, estudia la que está ahí de por medio. Sin embargo, nada, se hacen las cosas y se trata de llegar al máximo sin la estupidez, pues tampoco. Y los errores dependen mucho de lo metodológico. Alguna experiencia la vi, yo tuve la fortuna de no vivirla, pero la viví cerca. Un colega fotógrafo sacó la cámara y desde que llegamos empezó a hacer fotos sin ningún tipo de concertación, y yo creo que eso es un error garrafal, en donde por respeto al territorio, a las autoridades, independientemente de las tensiones que en todas las comunidades humanas las hay, por supuesto que las hay que pedir permiso, hay que pedir autorización, entender las condiciones de esas autorizaciones. Hay sitios, por ejemplo, en un momento de trabajo espiritual, si no te permiten estar allí o no estar haciendo fotos, pues no las haces. A mí me dicen no, y por más la fotaza, ¿cierto, maestro? Pues no se hace, no se puede. Hay un principio ético, y eso me atraviesa a mí de manera clara. Dificultades de todo tipo, producto del ejercicio mismo, pero a nivel relacional, si tú cumples la regla básica de respeto y de concertación, no tienes ningún problema después. El tema de conflicto armado es un tema referente muy fuerte, tanto que por razones, hay momentos en donde, o situaciones que aunque uno quisiera hacer fotos, no las puede hacer. Quiero que me cuentes cuál ha sido la travesía más tenaz en cuanto a equipos fotográficos te ha pasado. Que te falle algo, con qué equipos te parece que has trabajado mejor en campo, y cómo resolver una situación cruel y fatal en el momento de la toma. Ahí en el río Amazonas, con una Zenit de F300 de rollo, estaba de estudiante aquí de trabajo social, o sea, como 96, 97, y ya había hecho todas las fotos y con la mochilita ahí se dañaron.
Eso creo que ha sido lo más dramático. Una vez me quedé sin pilas y aprendí que hay que ir con más pilas de las que uno cree y entonces tocó. Aparatos trato de ir lo más ligero posible. Yo he tenido 2 camaritas, una de 2 marcas distintas, no le voy a hacer publicidad a ninguna. Trato de que sean lo más pequeñas, más ligeras, porque hay que caminar mucho, digamos que por peso. Pero sobre todo porque en el momento de acercarme a las personas trato de no generar intimidación y una cámara intimida siempre. Entonces, entre menos intimidatorio genere. Una vez leí en un libro de fotografía que las fotografías están hechas para acabarlas, usándolas, y yo creo eso. Mis cámaras por debajo están rayadas, hay que hacerles mantenimiento cada rato porque no le como a nada. Es decir, si está lloviendo y hay que ir a hacer la foto, si se mojó, se mojó. La bolsa, lo que sea, eso no, si hay que tirarse al piso, es decir, porque son momentos espontáneos que son producto de las raíces culturales nuestras que no existen en todos los escenarios. Y entre más podamos tener parte de nuestra memoria en un proceso permanente de globalización en donde cada día nos vamos a parecer más los unos a los otros, el garantizar que haya soporte gráfico, visual de la diversidad y de la riqueza más importante de Colombia, que es su diversidad humana, pues es fundamental. Entonces, casi no uso tele, utilizo un normal y un angular cuando trato de hacer paisajes, pero entre menos pueda cambiar lente, mejor, para evitar que se metan mugres y esas cosas. 4 o 5 baterías cuando sé que no hay electricidad, y dependiendo 5 o 6 días, y un battery pack que me permite hacer un cambio por cada batería, y memorias las que uno pueda cargar. ¿Cuál fue tu primera experiencia en la que decides tomarle fotos a tu trabajo en campo? O sea, esa primera experiencia, ya sea con comunidades étnicas o en otros tipos de escenarios en que decides, bueno, vamos a fotografiar lo que estoy haciendo o lo que veo en este proceso. Mi mamá, mi abuela y mi tía, cuando tenía como 8 años, me regalaron la primera cámara. Y me volví, pero me encantaba. De hecho, creo que tengo muchas fotos de la infancia tomadas por mí. Y desde ahí surgió la cosa. Por bobo la boté hace muchos años. No debería haberla botado. Hoy por hoy siento que no. Y mi primera experiencia de fotografía, ya pensando desde trabajo social, la hice muy pelado en el año 90, en pleno estudiante en el año 94, 95, con la Zenith DF300, que además duré como 6 meses ahorrando para podérmela comprar. Lo que recibía de la mensualidad de la Cucha Teresa era, así se llamaba mi abuela. Ahorré durante muchos meses para poderla comprar. Y mi primera experiencia fue con prostitutas en el centro de Bogotá, en un trabajo en una organización que se llamaba Apoyémonos, en donde yo me volví voluntario y trabajamos varios temas, y ahí se nos permitió meternos ahí. Y ahí empecé a entender que era muy importante para mí la conexión como trabajador, en esa época estudiante de trabajo social, con temas sociales. Me aburría, y lo sigo diciendo, y eso es una crítica general a las ciencias humanas, esa metodología pedagógica bastante necesaria, pero no la única, de lectura, escritura, lectura, escritura. Algunos profesores dejan 3 lecturas y escriban un ensayo, y en clase venimos a discutirla. Yo creo que eso es parte, pero se reduce a eso y nos jodimos. Entonces siempre. Y luego en esas mismas preguntas, pues viene la especialización, un referente importante, y para mí fue una ventana que se abrió. Así. Y lo étnico, como te decía, también desde el colegio. En esa época, en la década de los 80, en el Colegio Claretiano de Bosa se hacían los encuentros de los pueblos indígenas, y ahí me empezaron a motivar desde ahí esa conexión. Yo creo que parte de eso fue que me llevó también a estudiar trabajo social. ¿Después de cuánto tiempo en las comunidades empiezas a sacar fotos? Todo depende de un momento exacto, y es después de la presentación y de la concertación y de lo que las autoridades indígenas de ese lugar definan, se hace o no se hace y en qué momento. Ahí quienes definen eso, quienes tienen la autonomía y la decisión de si se hace o no y cuándo se hace y en qué momento se debe parar, son las comunidades, las autoridades indígenas de cada contexto. Si te dicen no, pues no. Si te dicen sí, pues hay que aprovechar. Teniendo en cuenta que la fotografía y el trabajo social son campos laborales muy amplios, el por qué trabajar con indígenas, teniendo también en presente que tu trabajo tomó mucho tiempo. Tiene que ver con la historia propia mía, con la manera como la vida y la formación me ha ido llevando, como esas cosas que uno no puede controlar, pero siento yo que es fundamentalmente a través del deseo.
si no se desea y si no hay esa motivación por hacerlo, no se hace. Y a mí me generó todo el tiempo deseo y gusto y disfrute por aprender de otros, por entender que el mundo no se suscribe a la manera como uno fue criado y ordenado en estos esquema occidental, atravesado fundamentalmente por el mercado, sino que hay otras formas de comprender el mundo en donde la relación con la tierra es otra, en donde la forma de comprender la producción es otra. Y a través de también lo tengo que decirle, una profunda admiración por esas múltiples formas de comprender el mundo desde otras miradas. Y lo tengo que decir, me gustan todos los temas que la vida me ha puesto, pero el tema étnico en particular y el tema indígena en específico tiene un lugar distinto. Por algo adicional, y es por el vínculo como ser humano que he logrado establecer con algunas autoridades y con algunos miembros de esos pueblos, la mayoría de los que ustedes ven allí. Eso es lo que tendría que decir. Pura emoción, ahí no es tanto razón, sino mundo relacional humano. Bueno, a todas y todos, muchas gracias. Para mí fue un placer estar acá y haberles compartido parte de mi experiencia.